Perfecto. Bueno, pues buenos días a todas. Damos hoy comienzo el Congreso de Codiprocin, en concreto con la mesa redonda titulada Comunicación responsable y públicos vulnerables. Voy a presentar a las personas que van a participar en la mesa redonda. En primer lugar, Mónica Díaz Bustamante, del Departamento de Marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Lo voy a decir por orden alfabético. En segundo lugar, María Galmés, también del Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas, igual que Mónica Díaz Bustamante de la Complutense. Gemma Martínez Navarro y Ana Pedreño, que también las dos son de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Marketing. Y en último lugar, Carmen Llobet, de la Universidad de Nebrija. Vamos a ir dando paso a cada una de ellas para que hagan una breve exposición de entre unos 5 y 10 minutos de algunos de los trabajos de investigación en los que están trabajando, todos relacionados con el tema de comunicación responsable y públicos vulnerables. Y después de sus intervenciones, pues pasaremos a una rueda de preguntas o comentarios si se estima oportuno, ¿vale? Lo vamos a hacer por orden alfabético. En primer lugar, voy a dar paso a Mónica Díaz Bustamante. No sé si, Mónica, quieres presentar, ¿no? Sí, voy a presentar una pequeña presentación PowerPoint, que es que para mí es como necesario tener ahí ese soporte, si no, entonces, bueno, pues la voy a cargar y por favor me decís cuando se ve. Perfecto, se ve fenomenal, Mónica. Vale, perfecto. Bueno, pues os voy a presentar los resultados de un trabajo que hemos llevado a cabo la profesora María José Narros González y yo misma, hoy actúo en representación de las dos, y que hemos titulado Jóvenes y Juegos de Azar, una aproximación multidimensional desde la personalidad. El objetivo de este trabajo, ya que estamos en un grupo de comunicación responsable, no es otro que el poder desarrollar a partir de los resultados que hemos encontrado propuestas de comunicación que sean más eficaces para la alfabetización de los jóvenes jugadores y evitar así pues, el que puedan entrar en conductas de riesgo vinculadas con el juego, con las apuestas y los juegos de azar. Y lo que hemos hecho, bueno, desde luego viendo los datos, ¿no? Bastante preocupantes relativos a el número de personas que en España pues participan en apuestas y en juegos de azar, tanto en online como en offline, lo que hemos querido es aproximarnos a estos individuos desde el tipo de personalidad que tienen y la relación entre esa personalidad y las actitudes ante el juego y las emociones que experimentan cuando están jugando. Sin extenderme mucho en lo que es la metodología, sí daros unas pinceladas con respecto a los puntos principales de este estudio. Es un estudio de diseño transversal y naturaleza cuantitativa que lo hemos realizado mediante encuesta, una encuesta online, autoadministrada a 1000 individuos jugadores, jugadores tanto en online como en offline, de juegos de azar y participantes, por supuesto, en apuestas en España. Nos hemos centrado precisamente en la franja de individuos entre los 18 y los 35 años porque hemos visto que es ahí donde más se ha incrementado justamente la participación en este tipo de juegos y de apuestas. Hemos utilizado fundamentalmente lo que vamos a ver 3 escalas. La escala de personalidad basada en el Big Five, es decir, las 5 dimensiones básicas de la personalidad. Una escala que hemos adaptado con 15 ítems, 3 por cada una de las dimensiones. Sabéis que las escalas Big Five o la teoría Big Five de la personalidad habla de que la personalidad se articula en torno a 5 dimensiones: el neuroticismo, la extroversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la responsabilidad. Luego hemos utilizado una escala de emociones, no son las 5 emociones básicas, sino que son, bueno, pues 5 emociones básicas y otras emociones humanas. Hay diferentes escalas de emociones, hay hasta escalas de 15 emociones de los individuos, de las personas, y nosotros hemos utilizado una escala con 5 ítems, con 5 emociones básicas e intermedias.
Y luego una escala de actitudes sobre las apuestas y los juegos de azar que vais a ver en detalle cuando presente los resultados. Por supuesto, también en la metodología hemos utilizado variables para recopilar información sociodemográfica de los individuos, fundamentalmente edad, género y luego, bueno, una variable interesante que es la de la convivencia o no con menores en sus domicilios. Bueno, en cuanto a los resultados, centrándonos en el aspecto clave, la personalidad de los individuos. Fijaros que estamos hablando de jugadores, de jóvenes jugadores en España, o sea, gente que ya juega. Bueno, pues hemos detectado claramente mediante análisis clúster de K-medias tres grupos de individuos en esta población muy diferenciados entre sí. Fijaros, esta es la representación gráfica, veis los rojitos, ¿no?, agrupados perfectamente, los azules y los color turquesa. A los primeros, que son los del clúster 1, que representan el 35% de todos los investigados, los hemos denominado los pragmáticos, ahora veréis por qué. A los de color rojo, que son el 37% de todos los investigados, es el grupo más numeroso, son los más vulnerables también y los hemos llamado intensos vulnerables. Y el tercer grupo, el menos numeroso, pero bueno, que no deja de representar un 28% de todos los investigados, los más sensatos, los autocontrolados responsables, es como los hemos denominado. ¿Por qué esta denominación? Bueno, en primer lugar, por el tipo de personalidad que tienen. Los pragmáticos, que es este grupo 1, veis que en las 5 dimensiones clave, las puntuaciones medias que tienen por cada una de esas Big Five, dimensiones de la personalidad, son puntuaciones medias, con un nivel medio también en cuanto al neuroticismo, que vamos a ver que es una dimensión fundamental, ¿no?, para distinguir estos clústeres. Cuando digo puntuaciones medias, es que las escalas que se han utilizado para medir esta personalidad van de 1 a 5. Entonces, bueno, pues veis que justo el punto medio sería el 3. Entonces, veis que el clúster 1, pues en todas las dimensiones tiene una puntuación media. Los pragmáticos en general es gente que se adapta muy bien a las diferentes situaciones, porque es gente muy enfocada en lo práctico, ¿no?, y en la consecución de objetivos. Bueno, el clúster 2, que ya os he dicho que era el más numeroso de todos, como veis es muy intenso en todas las dimensiones de su personalidad, con las puntuaciones más altas en todas ellas y además, fijaros, con un nivel altísimo de neuroticismo. El neuroticismo aquí lo que está midiendo fundamentalmente es la impulsividad de la gente, luego la susceptibilidad, la falta de tolerancia ante la crítica y también la indecisión, cuando te cuesta pues, precisamente tomar decisiones. Y el último clúster, el clúster 3, el que hemos denominado los autocontrolados responsables, bueno, fundamentalmente veis que le caracteriza un nivel muy bajo de neuroticismo frente a los otros dos grupos y además en términos absolutos también por debajo del 3, que sería el punto intermedio, ¿no? Y además, bueno, pues con unas puntuaciones bastante altas en las dimensiones más positivas, podríamos decir, de la personalidad. Es un perfil pues, emocionalmente muy estable, sobre todo por ese bajo nivel de neuroticismo. Bueno, para que veáis también por qué hemos denominado sobre todo a los intensos, a los de color rojo, intensos vulnerables, y a los autocontrolados responsables, autocontrolados frente al juego, bueno, pues es fundamental ver cuáles son esas actitudes que tienen estos grupos de individuos frente al juego. En este gráfico lo que estamos representando son las puntuaciones medias en cuanto al grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 5 posiciones frente a estas actitudes en relación al juego. Hemos vuelto en todos los gráficos, representamos en color rojo a los intensos vulnerables, en color azul, más bien azul oscuro, a los pragmáticos y en color turquesa a los autocontrolados responsables. Además, aquí figura en negro el perfil actitudinal del conjunto de todos los investigados, el conjunto de los investigados con respecto a esas puntuaciones medias. Bueno, lo que podemos destacar en primer lugar es cómo los intensos vulnerables están
prácticamente en todas, menos en una de las actitudes, por encima de todos los grupos y muy por encima de las actitudes medias de los investigados, ¿no? Quiero destacar las que serían las actitudes que les hacen precisamente más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, la tercera de las actitudes, veis que es, hay que aprovechar a seguir jugando cuando se está en buena racha. Entonces veis que aquí precisamente están los más altos. Entonces ellos están, lo que nos están diciendo es que están muy de acuerdo en este sentido. Luego también me gustaría destacar esta actitud, la de la mayoría de los jóvenes que juegan online lo hace de forma responsable. También son los que presentan el resultado más alto, lo que les hace más vulnerables. La del juego tradicional es menos adictivo que el juego online. Esto también les hace claramente más vulnerables. Y la última importante también en este sentido es jugar es una forma muy buena de conseguir dinero de forma fácil y rápida. Y en este sentido quiero que veáis la diferencia con los autocontrolados responsables. Es gente que juega, pero que tiene claro que no hay que seguir jugando si se está en buena racha, que la gente no juega de manera responsable, no están de acuerdo con ese punto, o que jugar no es una forma buena de conseguir dinero de manera rápida y fácil. Y luego los pragmáticos son los moderados. Vais a ver que su característica tanto en las actitudes, como hemos visto en la personalidad, como vamos a ver en las emociones, es que son siempre puntuaciones intermedias, puntuaciones más moderadas. Voy a pasar a presentaros brevemente los resultados en cuanto a la emoción que más sienten cuando están jugando. En este gráfico lo que estamos representando es dentro de cada uno de esos grupos de individuos, dentro de cada uno de los clústeres, cuáles son las emociones que más han sentido al jugar. De nuevo, en color rojo se representan los intensos vulnerables, en color más azul más oscuro los pragmáticos, en color turquesa los autocontrolados y el negro es el conjunto de los investigados. Bueno, veis que en el juego, y es algo que también es bastante lógico, la emoción más potente que se siente es la excitación, el interés y la excitación. Y aquí son los autocontrolados, ¿no? Los que veis que casi un 60%, o bueno, en torno a un 57%, siente de manera principal o predominante esa emoción al jugar. Sin embargo, a diferencia del resto de los grupos, sí, ellos se sienten muy excitados cuando juegan, les gusta jugar en ese sentido, pero luego tienen un perfil bajo en cuanto al resto de las emociones. El resto de las emociones las sienten pues de manera mucho menos intensa que otros grupos. ¿De acuerdo? Luego, la diferencia entre los intensos vulnerables y los pragmáticos es que los intensos, bueno, pues como su nombre indica, son intensos también en sus emociones, pero sobre todo en las emociones más positivas, ¿no? La excitación, la alegría y la sorpresa. Y luego algunas de las emociones negativas que también se sienten con bastante intensidad. Mientras que los pragmáticos tienen puntuaciones más bajas que los intensos vulnerables en las emociones positivas. Es decir, que esa parte positiva de las emociones la viven con un poquito más de moderación. Dicho esto, y ya por terminar, plantearos las conclusiones. Bueno, hemos visto claramente en el estudio que hemos realizado que la personalidad sí que condiciona las emociones que se sienten cuando se juega y desde luego las actitudes ante el juego. De hecho, las diferencias tanto en actitudes como en emociones son estadísticamente significativas cuando cruzamos por personalidad, por los perfiles de personalidad. Ya hemos visto que en cuanto a las emociones, los intensos vulnerables pues son muy intensos en sus emociones, los autocontrolados disfrutan, ya hemos visto especialmente en esa parte de excitación, pero luego con control en el resto de las emociones, y los pragmáticos, aunque también tienen una fuerte intensidad emocional, hemos visto que es más moderada que los vulnerables en las emociones positivas. Luego, en las actitudes se reproduce más o menos el mismo patrón.
son muy, muy altas, ¿no? El grado de acuerdo con respecto a todas esas opiniones o actitudes en el caso de los intensos vulnerables, aunque también se plantean contradicciones. Los autocontrolados racionales son los que son más prudentes en su actitud frente al juego y los pragmáticos más moderados, ¿no? Y consideramos que efectivamente esta segmentación que hemos realizado pues nos puede llevar a proponer campañas de comunicación pues para su alfabetización frente al juego que estén más adaptadas a estos perfiles, ¿no? Pues que sean más emocionales de cara a los intensos vulnerables, para los autocontrolados responsables que tengan un carácter más lógico, más racional, y luego pues más mixtas, jugando con emociones y con razón para el caso de los pragmáticos. Y bueno, pues voy a terminar ya para no extenderme. Muchísimas gracias a todas por vuestra atención. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. Luego, si acaso, comentamos y si alguien tiene alguna pregunta, pues la hacemos. En segundo lugar, pasaría a exponer la profesora María Galmes. Vale, yo voy a compartir un segundín los resultados del estudio, pero lo voy a usar dentro de un poquito, pero si no empiezo primero y luego comparto, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Pues a ver, nuestro proyecto que hemos realizado, bueno, pues varias de las profesoras que estamos aquí, hemos trabajado en ello, que se engloba dentro del marco del proyecto de investigación del Ministerio de Consumo, análisis de las estrategias de marketing digital de los operadores de juego de azar online, con objeto de identificar los riesgos para los jóvenes y diseñar programas de minimización de minimización de sus consecuencias negativas, ¿vale? En este ámbito nosotros llevábamos varios años realizando dentro de los proyectos de aprendizaje y servicio de la Universidad Complutense unos talleres en los colegios para prevenir a los chicos de los grupos de los últimos años, ¿no? Sobre las apuestas online, apuestas de juego de azar y apuestas online. Y pues en el momento en que también aprovechamos esta financiación que tuvimos del Ministerio, lo que hemos hecho ha sido aplicar una investigación de neuromarketing para definir un poco qué material o qué relato podíamos llevar a los colegios en esos talleres, ¿no? Nosotros estábamos usando un vídeo que nuestros alumnos, porque estos talleres los diseñan nuestros alumnos de la Universidad Complutense, que nuestros alumnos habían encontrado pues en Internet sobre el tema del consumo, bueno, de los riesgos de las apuestas online, etcétera. Pero, bueno, nuestras investigaciones nos habían dado la pista, bueno, y nos habían permitido partir de dos hipótesis, ¿no? Fundamentalmente, una, que el relato responsable, podríamos decir, irracional sobre los riesgos de las apuestas, pues no está funcionando mucho a la tenor de los resultados, como decía Mónica, ¿no? Si vemos lo que está aumentando el juego en los jóvenes y el juego problemático en los jóvenes. Y lo segundo, que los jóvenes pues, son menos racionales que emocionales, aunque efectivamente pues hay diferentes perfiles, pero que el relato emocional funciona mucho mejor en los jóvenes que el relato más racional, ¿no? Entonces, para ello lo que hicimos fue que nuestros alumnos, a través de la Facultad de Ciencias de la Información y del estudio, elaboraron los guiones a partir de toda nuestra investigación, si bien es cierto, que les habíamos aportado, y elaboraron dos guiones para dos vídeos, ¿no? Diferentes. Uno basado en el vídeo, en el discurso tradicional de un mayor experto que les hablaba de los riesgos de las apuestas, y otro que los, podríamos decir, los actores o los del vídeo eran jóvenes como ellos,
un poquito mayores porque eran estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información, y el discurso se basaba en las estrategias que utilizan que luego nos va a hablar nuestra compañera Gemma, que también hemos trabajado muchísimo ese marco teórico, sobre las estrategias que utilizan los operadores de apuestas para fidelizar, es decir, enganchar, es decir, de alguna forma, algo muy arriesgado en este mundo, ¿no? A las personas para que sigan apostando. Nuestra hipótesis de partida era el vídeo serio, podríamos llamarle, si queréis, va a generar menor emocionalidad que el vídeo de los jóvenes, ¿vale? Y ahora os voy a compartir un momentito pues, los resultados para que los veamos. ¿Qué me dice aquí? Cámara, no, perdonad, algo he hecho mal. Si no, no lo comparto, para no quitar tiempo. ¡Ay! Estoy haciendo pantalla infinita, ¿no? ¿O bien? No, pero se ve, se veía, ¿eh? Se ve. Vale, perfecto. Pues como veis aquí, las herramientas que hemos usado es una combinación de 3 herramientas que son Facial Coding, Eye Tracking y Skin Conductant. Explico así muy brevemente qué es cada una. El Facial Coding lo que interpreta es las microexpresiones faciales cuando nuestros estudiantes... la investigación se hizo con 45, creo que quedaron finalmente que nos servían, visualizaciones de estudiantes de la Universidad Complutense de nuestros cursos que, pues que voluntariamente decidieron participar, ¿vale? No sabían a qué iban y lo que le hicimos fue poner estos 2 vídeos que ahora os mostraré y se utilizaron estas herramientas, ¿vale? El Facial Coding, como os digo, interpreta las microexpresiones faciales. El eye tracking lo que va a interpretar es dónde mira la pupila, que se lo conocemos casi todos, y skin conductant es un anillito que se les pone en el dedo, bueno, como una especie de anillito para ver la sudoración y que es la intensidad de la emoción, ¿vale? El facial coding entonces nos va a medir la expresión, el tipo de expresión que usamos nosotros. La escala de Ekman, ahora lo veréis, que son las 5, estaría aquí, felicidad, sorpresa, enfado, asco, miedo y tristeza, ¿vale? Y lo que nos va a interpretar el Skin Conductant, ya os he dicho, es la intensidad de la emoción, ¿vale? Tendríamos así la combinación de estas 3 dimensiones o de estas 3 medidas, que es lo que nosotros vamos a llamar engagement. Y los vídeos eran un poco esto para que os hagáis una idea, ¿no? Por un lado, pues eso, un experto en adicciones y por otro lado, jóvenes iguales, con lo cual era un poco la diferencia del mensaje. Los resultados, por compartiroslo así de una forma un poquito rápida, en realidad lo que muestran es que al vídeo azul le hemos llamado riesgo y al vídeo naranja le hemos llamado estrategias de marketing, que todos generan más sorpresa. Es la emoción que aparece con mayor frecuencia y en algún caso también la tristeza, como veis. Pero lo que nos da es que las métricas derivadas, podríamos decir que se muestra un poco lo que queremos. Como veis, en todos sitios el naranja es mucho más potente en emocionalidad, pero fundamentalmente aquí lo que tenemos es que la diferencia entre cada uno fundamentalmente es lo que nos da más fuerte es que es mucho más emoción, hay mucha más emoción sorpresa en el vídeo de los iguales, en el vídeo de las estrategias, que en el otro. O sea, y en general, como veis aquí, en todas la intensidad de la emoción, a su vez, muestro la última de las barritas, ¿no? La que pone 13,49, que es el GSR, como os decía, es mucho más fuerte, hay una diferencia muy grande entre los 2 vídeos. Esto al final para nosotros, dejo de compartir, a ver, ahora sí sé dejar de compartir, esto es el problema. Vale, aquí dejar de presentar, vale. Bueno, para nosotros las conclusiones un poco de este estudio han sido que la comunicación entre iguales multiplica el impacto preventivo, ya que los mensajes
que parten de otros jóvenes, pues van a generar muchísima más identificación. Por otro lado, el desvelar las estrategias de manipulación de los operadores de apuestas a los jóvenes, que algunas son muy obvias, pero otras no son tan obvias. Les sorprendía mucho, pues, por ejemplo, porque luego, claro, obviamente en esto nosotros hemos hecho un análisis de cada minuto o cada segundo del vídeo donde estamos hablando de un tema o de otro. Lo que pasa que, bueno, pues por no extenderme tampoco mucho más, pero una de las cosas que más les llamaba, por ejemplo, la atención era cómo los tipsters, que son los recomendadores de apuestas, en realidad están ganando un porcentaje de cada apuesta que hace cada una de las personas que juega y que llega a través de ellos, ¿no? Estos son cosas que ellos desconocían o, bueno, pues otros tipos de estrategias que luego nos va a contar nuestra compañera Gemma. La emocionalidad del relato es clave para activar la conciencia y la acción. Nosotros, bueno, esos ya son otros estudios, pero en realidad sabemos que cuando hay una mayor emocionalidad se activa la acción. En este caso, la activación de la acción es lo contrario, ¿no? Pretendemos que con estos vídeos que vamos a llevar a partir de, bueno, ya lo hemos probado este año y han funcionado muy bien, vamos a llevar a nuestros talleres de estos proyectos de aprendizaje y servicio, pues que se active la acción de no acción en realidad, ¿no? El no jugar, ¿no? El que cada vez que vayan a empezar a jugar o que comiencen sepan o se conviertan en responsables ante el juego, ¿no? Sepan que esto existe y que puede ser. Comunicar con responsabilidad es generar conciencia desde dentro, ¿eh? No se trata solo de informar, sino de transformar la percepción del juego a través de esas emociones que puedan estar sintiendo al ver ese vídeo, ¿no? Y que el impacto del mensaje depende tanto del contenido como de la forma, como del tono en el que se transmite. Este es el comienzo de una investigación que nosotros queremos seguir más adelante, pues porque realmente es verdad que en estos vídeos hay como 3 elementos que hay que aislar, ¿no? Uno, el entre iguales, o sea, el hecho de que sean jóvenes. Otro, el que el relato sea emocional. Y tercero, el contenido del relato, ¿no? O sea, la forma, podríamos decir, y luego la forma en cómo se comunica, obviamente no es lo mismo un señor mayor con un tono muy serio que los chicos que hablaban de una forma mucho más ligera y ágil. Entonces, lo que nosotros ya pretendemos de alguna forma es profundizar en esta investigación aislando estos 3 elementos para identificar cuál es más potente, ¿no? Si el que sean jóvenes, el que el relato tenga una forma muy emocional o el contenido sobre las estrategias de marketing. Y nada, muchas gracias por atender y luego compartiremos. Muchas gracias, María. Pasamos en tercer lugar con la profesora Carmen Llobet. No sé si, Carmen, ¿quieres proyectar algo o directamente? Carmen, ¿tienes el micrófono? Sí, bueno, pues yo quería presentar los resultados de 2 estudios que hemos publicado este año en la revista CER, donde ha habido un especial de alfabetización. Y nada, voy a compartir solo la portada. La investigación se ha llevado a cabo junto a otro investigador del grupo que se llama Rafa Carrasco, de la Universidad Complutense de Madrid, y sobre todo ha sido el objetivo, en primer lugar, analizar qué códigos de autorregulación y regulación existen sobre los influencers en España y, en segundo lugar, ver si en una muestra de los top influencers de los adolescentes pues estaban cumpliendo esos códigos o no. Bueno, lo principal es que hemos descubierto que tras el análisis de contenido y estadístico de los posts de esos usuarios más seguidos, desgraciadamente los posts que más engagement generan son los que menos transparentes son. Hay 2 principales valores en esos códigos que son pues la transparencia,
respecto del intercambio económico que existe a la hora de publicar el contenido, es decir, que el contenido promocional pues revele que ha sido pagado, un contenido que llamamos patrocinado. Y el otro objetivo que se ha cumplido es analizar el tipo de lenguaje que se utilizaba, que es más positivo y subjetivo. Respecto de esto, pues lo principal es comentar que, bueno, que obviamente las principales recomendaciones apuntan a que es necesario que los influencers tomen conciencia de su capacidad de alfabetización a través de su propia comunicación, es decir, que indiquen cuando se les ha pagado por recomendar uno u otro servicio o producto. Aunque esta es una de las principales, digamos, conclusiones a las que llega cualquier otro estudio, es cierto que no se había hecho nada parecido en España. Por lo tanto, podemos decir que es un estudio que aporta originalidad, sistematiza estos 5 códigos. Debo decir que este es el resultado de un intento de colaboración con una metodología cuantitativa en los talleres de ICEmedia, esta federación de medios. El problema es que no había manera de recoger los datos y pasamos a una metodología más pues analítica sobre el contenido de 2 de los códigos que han facilitado esta asociación, que son el Libro Blanco de Influencia Responsable y el Sello de Influencia Responsable de Influencers Trust Label. Y luego hemos utilizado pues otros códigos que existen, como el Libro Blanco del Marketing de Influencia, el Código de Conducta Publicitaria y el Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad. Si bien sabemos que en 2024-25 ya había una propuesta también de ley de influencers que puede cambiar de alguna manera el devenir de esta comunicación más responsable. Como digo, lo más recomendable es la transparencia de mercado, utilizando las etiquetas adecuadas respecto a las relaciones con las marcas, si bien la autenticidad es una de las categorías y la integridad que más se ha cumplido, es decir, identificando tanto la bio, la experiencia del influencer, como la fuente de información sobre la recomendación que se realizan. También hay una cosa interesante y es que también se ajustan muchos, claro, son los top influencers, son más sensibles a la opinión pública y pueden ser además referente para otros influencers micro, que es que no comparten contenidos irrespetuosos, tanto pues de cara a publicidad discriminatoria o comportamientos ilegales o estereotipados. Bueno, esta es una de las principales conclusiones que quería traer hoy en estos 3 minutos. Estas son algunas de las categorías temáticas que se han analizado. Sí que bien en algunos de los comentarios de la revista pues apuntaban a que por qué elegíamos unos influencers y no otros. Es cierto que tenemos un problema en términos de rankings de influencers a la hora de segmentar. No hay rankings de influencers oficiales sobre los adolescentes en concreto, sino los que más siguen de estilo de vida, por ejemplo, en alguna de las, rankings de influencers especializados, no tanto por segmentos de edad, ¿no? Estas son algunas de las palabras que se han utilizado en sus posts. Y nada, como digo, lo principal es esa recomendación. El otro estudio que quería mostrar es el que se ha publicado en Revista de Comunicación recientemente y que tiene que ver con una colaboración también con la asociación, en este caso Dale una Vuelta, que es una ONG que se dedica a prevenir la pornografía en la sociedad en general y en particular en los colegios a través de talleres con distintos grupos de edad, primaria, ESO, FP y bachillerato.
Y lo que hicimos fue, en primer lugar, unas entrevistas a los expertos en este ámbito digital y de los adolescentes, expertos de distintas áreas, desde lo legal hasta lo psicológico o la educación, y que estaban entrevistas basadas en la revisión de la literatura, y posteriormente pasar una encuesta en esos talleres. Encuesta en colegios que han sido principalmente de Madrid, aunque también de Teruel, Zaragoza, Toledo, Lugo, Mallorca o Valencia, que son las ciudades en donde se hallaban los colegios públicos y concertados que recibían la petición de que darle una vuelta, recibía la petición de que realizaran esos talleres, ¿no? Bueno, hay 5 principales líneas temáticas en los resultados de las entrevistas, que son que las redes sociales son plataformas de intercambio y consumo de contenidos sexuales. De hecho, hablamos de la socialización sexual digital. También la importancia de los influencers a la hora de que ese contenido esté en las redes. La necesidad de que haya una conciencia sobre crítica sobre ese tipo de contenido, que está más pensado o más dirigido a que sea íntimo. Y luego, por supuesto, el impacto que tiene en el desarrollo emocional y afectivo, así como el papel que podría tener la regulación y la autorregulación a la hora de proteger a la infancia y la adolescencia en ese entorno digital. Para terminar, pues lo principal que hemos visto de las encuestas, un poco en línea de lo que comentaba también María Galmés, me parece, pues que por un lado sí que es cierto que la mayoría de los jóvenes son conscientes o se creen conscientes, porque al fin y al cabo no deja de ser una encuesta, ¿no? De que efectivamente pues existe un cierto contenido que es perjudicial. Sin embargo, no hay en todo ese consumo diario que realizan de las redes sociales y en concreto el que realizan para intercambiar imágenes del cuerpo, partes del cuerpo desnudos, pues no hay un intercambio declarado o reconocido que sea sustancial. Tampoco hay una diferencia principal entre los formatos de Internet que utilizan. Si es cierto que en el consumo podrían estar más destacados, quizá un poquito más destacadas las redes y las series, pero no hay una principal significación. En cuanto a las fuentes de información sobre la sexualidad, que era la última parte de la encuesta, pues sí que es verdad que de cara a las recomendaciones finales es necesario incrementar la alfabetización sobre la educación sexual, cosa que realizan estos talleres, sobre la educación sexual en positivo, sobre la afectividad, porque pues los estudios indican que sí que su principal fuente de información sobre la sexualidad es la pornografía, aunque no es lo que señalan estos jóvenes en el estudio. Y nada, por mi parte he terminado. Creo que hago todo el plazo. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Pasamos en penúltimo lugar a la profesora Gemma Martínez. Gemma, no sé si vas a proyectar o directamente. No, os voy a comentar todo lo que nosotros hemos analizado y muchas gracias, Sonia, compañeras. Os voy a presentar un estudio para completar un poco todos los enfoques que hemos ido viendo, que es sobre las estrategias de comunicación que utilizan las casas de apuestas. Es un estudio que hemos realizado con mi querida compañera María Galmés, la profesora Carlota López y yo misma. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una revisión sistemática de la literatura porque queríamos saber qué es lo que se sabía hasta ahora, qué es lo que se había estudiado desde la academia en relación a las estrategias de marketing de las casas de apuestas. Analizamos muchos estudios que se habían hecho cualitativos, cuantitativos, de diferentes áreas, desde medicina, psicología, sociología, y finalmente nos quedamos con 103 estudios académicos que lo que hicimos fue ir analizando y desgranando para ver cuáles eran esas estrategias.
nuestra pregunta, o sea, lo que tratábamos de entender era qué es lo que hacen las casas de apuestas a nivel de comunicación para que un joven, entre las edades que estamos hablando, que lo mismo nunca ha apostado, termine en pocas semanas enganchado a una casa de apuestas. Entonces, teníamos en realidad 3 objetivos principalmente, que eran comprender cómo las casas de apuestas diseñan sus mensajes y toda la experiencia de comunicación, analizar qué estrategias de comunicación utilizan y hasta qué punto cada una de esas estrategias puede fomentar comportamientos que puedan ser de riesgo. Para analizar esos resultados y luego plasmarlos en la publicación que se ha publicado recientemente en el Journal of Communication Research, lo que hicimos fue utilizar una herramienta que es el embudo de conversión, que como sabéis es una herramienta clásica de marketing que lo que intenta es describir todo el recorrido del consumidor desde que conoce una marca hasta que esa marca le fideliza. Entonces, nosotros hicimos el análisis de todo lo que había, de toda la bibliografía, y luego los resultados los fuimos desgranando en función de cada una de estas etapas del embudo. ¿Por qué? Porque resulta que en cada fase pues, se aplican inteligentemente unas estrategias diferentes, porque cada fase tiene un objetivo en relación con el consumidor. Entonces, esto que ahora os voy a presentar en función de las fases, las estrategias de comunicación, pues nos ayudó a identificar cómo estas estrategias van enganchando, reteniendo y fidelizando. Incluso posteriormente que los propios jóvenes sean los recomendadores de estas apuestas. Entonces, bueno, la primera de las fases del embudo es la del awareness, ¿no? Que es captar la atención y normalizar el juego. Esto empieza por ahí. Entonces, en esta primera fase, el objetivo es siempre hacer que el juego pues, aparezca como algo normal, divertido, sin riesgos. Las casas de apuestas suelen asociarlo con la amistad, la pasión deportiva e incluso una cosa que nos llama mucho la atención, la inteligencia. Y, por supuesto, no se asocia ni con pérdida de dinero ni con adicción. Entonces, en esta fase que tiene ese objetivo, que es la primera, ¿qué es lo que hacen las casas de apuestas? ¿Qué estrategias utilizan? Pues utilizan principalmente publicidad en redes sociales con un enfoque emocional, como comentaba antes María, que es lo que más les funciona, y de entretenimiento. Además, suelen utilizar influencers y deportistas que asocian el juego con un estilo de vida aspiracional. Por supuesto, emiten mensajes de riesgos. Y luego también se suelen utilizar patrocinios deportivos e inserciones de publicidad de casas de apuestas durante retransmisiones deportivas. Eso es lo principal. Siguiente fase, segunda fase del embudo de conversión, es la consideración. Una vez que se ha hecho esto, el segundo objetivo es mantener el interés e impulsar el deseo. Entonces, aquí ya no se trata solo de que los jóvenes vean apuestas, sino que empiece a interesarse, empiece a comparar y considere entrar. Aquí es donde el marketing o la comunicación de las casas de apuestas pues, se vuelve más agresivo. Empieza a recibir emails, banners, notificaciones. Si ha buscado un partido o ha visitado alguna vez alguna página, le empiezan a llegar promociones personalizadas. Aquí la idea es crear una sensación de oportunidad única y urgente. Y esto es muy importante, porque estos mensajes son percibidos como entretenimiento o consejo, pero ellos no lo perciben como publicidad. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan aquí? Pues son principalmente publicidad personalizada basada en las cookies y en su comportamiento digital, bonos de bienvenida con condiciones que no son claras. Otra estrategia es lo que comentaba María de los tipsters y de los influencers que te prometen consejos como muy seguros, es decir, aquí no hay riesgo ninguno. Y luego también apuestas simuladas que a ellos les genera una ilusión de que ellos controlan, que esto también es muy importante.
Luego, la tercera fase es la conversión, es decir, una vez que estamos aquí ya lo que nos interesa es pues, que apueste y que repita. Este es el contexto aquí. Y en esta etapa ya conseguimos que el usuario se registre y realice su primera apuesta. Fijaros, ya una vez que conseguimos eso, lo demás viene casi dado. Aquí lo que se activa es una experiencia gamificada, es decir, en forma de juego. Esto es un juego, es una diversión, forma parte del ocio. Y aquí se utilizan unas técnicas de comunicación similares pues, a los videojuegos y a las casas de apuestas. Lo que se hace es esa sensación de inmediatez, aprovecha la oportunidad, oferta limitada, hay un refuerzo, se refuerza esa percepción de que el jugador controla y se le dan emociones constantes. Aquí muchos jóvenes lo que sienten es que están jugando más que apostando y esto es importante. O sea, se disocia, hay una disociación realmente del gasto real que tú estás haciendo. Ellos están gastando dinero, están apostando. Sin embargo, eso es como un juego para ellos. Ellos no tienen esa sensación de que están gastando. Y se genera una dependencia, aparte de económica, una dependencia muy emocional, un enganche emocional. ¿Qué hacen aquí? Pues lo que hacen es bonificaciones, apuestas en directo. Esto refuerza muchísimo la impulsividad. Cuasi premios, que esto es casi ganas, no has ganado, casi ganas, con lo cual vuelve a intentarlo que a la siguiente vas a ganar. Y luego también hay como créditos ficticios, que si les dan un pequeño crédito para que sigan apostando y ahí ellos no ven ningún riesgo. Esos créditos se van acumulando y luego tú tienes que pagarlos, pero ellos no ven, o sea, no caen en que se están metiendo en una especie de trampa económica. Vale, llegamos a la siguiente fase, la fidelización. Ahora ya que te tengo, ahora el objetivo es convertirte en usuario frecuente. Aquí la estrategia de comunicación es de retención activa. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que ellos dejen de apostar durante unos días y entonces te llega una promoción de reenganche. Y además, si pierdes dinero, te dicen, toma una segunda oportunidad. Es decir, todo está diseñado para que no te vayas. ¿Cómo lo hacen? Aplicaciones al móvil con notificaciones diarias, programas VIP de recompensas para que apuestes más. Luego hay un seguimiento, que esto realmente es terrible, es el seguimiento que hay de su comportamiento de su huella digital que van dejando, por decirlo así, para ofrecer incentivos a medida. Y luego también hay toda una serie de comunidades online que refuerzan su identidad como apostador. Luego, la última es, pues ahora ya es la fase de recomendación. Ahora que ya te tenemos, que has apostado, que apuestas constantemente, ahora, claro, ya el éxito mayor de esto es convertir al propio jugador en recomendador. Y esto pues pasa. Es decir, se transforma al jugador en promotor. Y aquí no solamente él sigue apostando, sino que encima invita a otros. Con una promesa que les dan, que es algo así como lo que les vienen a decir con las estrategias de comunicación es gana tú y gano yo también. Ganamos todos y además tus amigos también. Y aquí lo que hacen es que les dan bonos, bonificaciones por invitar amigos. Y además les dan incentivos porque otros se registren y ciertas promociones basadas en la confianza social. Lo que les vienen a decir es, esta promoción es para ti porque confiamos en ti y eres un gran compañero, por decirlo así. Y aquí, ¿qué ocurre? Que esto funciona muy bien porque, claro, para otros terceros que todavía no se han enganchado, la persuasión ya no viene de la marca, sino de un amigo. Y esto, pues, lógicamente, les atrae mucho. Bueno, estas son las principales estrategias, para no extendernos mucho, en función de las fases de comunicación que hemos encontrado a raíz de todo lo que se ha escrito.
Entonces, al final, aquí la conclusión nuestra, aquí hay toda una arquitectura de comunicación que les engancha de una forma bastante que no se pueden resistir, ¿no? Porque para ellos esto es una experiencia muy emocional, muy personalizada y es que es continuo. Es un refuerzo continuo. Entonces, aquí también lo que hemos visto es que los jóvenes se sienten inteligentes, se sienten autónomos, se sienten socialmente aceptados. Y que me ha parecido muy interesante, que tiene que ver con la personalidad, es decir, no se sienten culpables, no tienen miedo y además no sienten vergüenza, que son una de las emociones que Mónica salía en lo que nos ha presentado, que son las emociones que aparecían arriba que no sienten. Y esto, claro, esto lo que hace es que la conducta al final se va intensificando y realmente se convierte en Se ha quedado, ¿no? Se ha quedado Gemma así como Se ha congelada. quedado congelada la pobre. Sí, se ha quedado congelada. Bueno, la conexión. Bueno, pues si no, como ya estaba terminando, vamos a pasar. Gemma, si te habías quedado congelada. Perdón, sí, ya estás, ya termino, ¿me oís? Sí. Sí. Qué oportuno. Me quedo congelada al final. Bueno, simplemente os decía que hemos hecho una guía de buenas prácticas en función de lo que las casas de apuestas hacen, lo que sucede con esto y lo que debería hacerse. Os resumo las 3 ideas principales de esta guía de buenas prácticas y ya termino, que es deberían ser más transparentes en todas las herramientas de comunicación que utilizan, los bonos, las promociones y las condiciones reales. Además, debería haber una limitación del uso de influencers, de los contenidos deportivos, porque ellos asocian las apuestas con el deporte. Y por último, pues un diseño activo de las herramientas de autocontrol, unas alertas emocionales durante el uso de la plataforma que te vaya indicando un poco, bueno, pues de alguna forma el enganche que vas teniendo, todo lo que vas apostando, lo que puedes perder, etcétera, etcétera. Bueno, pues este ha sido nuestro estudio. Espero que os haya parecido interesante y muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, pues en último lugar vamos con la profesora Ana Pedreño, que yo creo que está bastante ligado para terminar con lo que acaba de contar Gemma. Cuando quieras, Ana. Vale, voy a compartir con vosotros, a ver si comparto toda la pantalla, yo creo que... Perfecto. Bueno, ¿se ve la segunda? Se ve, sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, pues voy a intentar ir al grano porque como ya veo, estamos bastante en el tema. Entonces, bueno, solamente para recordar algunos datos que seguramente conocéis, pero para ponernos al día, estos son del 2023. Bueno, perdonad, lo que voy a tratar son temas sobre la influencia de los prescriptores en las decisiones de los jugadores, ¿vale? Que es el punto de vista que tienen los chavales sobre los prescriptores. Entonces, por contextualizar, pues nos encontramos con que actualmente pues tenemos un 23% de los jóvenes entre 14 y 18 años, o sea, una franja muy corta, tienen un uso problemático de Internet, el 23%, un 5% tienen un trastorno por uso de videojuegos, el 44% han consumido pornografía en los últimos 30 días, de ellos un 68% entre los hombres, y el 22% ha jugado con dinero. El dato, digamos, más que puede marcar la tendencia es que el 37% de los menores de 29 años han apostado online bueno, esto supone un incremento de 17 puntos en un año. Solamente para que tengamos una referencia, bueno, pues en Estados Unidos ya superan el 60% y en Australia están casi en el 75%, o sea que son datos a nivel mundial muy preocupantes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre por dimensionar el problema? Pues hemos visto que bueno, esto evidentemente ocurre también porque hay una inversión. Se ha aumentado la inversión en influencers un 54% en el último periodo y, bueno, lo que se ha visto es que el 97% de los influencers pues están incumpliendo las normativas. Hay un cuestionamiento en general de los prescriptores porque están
debido a su opinión pagada, ¿no?, en sectores como la alimentación, el estilo de vida, la belleza, el juego, que son sectores que al final pues, afectan a la salud física o mental, muy especialmente de los jóvenes que están en edad madurativa. Bueno, el objetivo de la investigación, por tanto, es cubrir una laguna que hemos visto que es cómo se siente el joven cuando escucha a los prescriptores, ¿no? Y, por tanto, lo que queremos es identificar esas características desde la perspectiva de los jóvenes para luego poder actuar en consecuencia. Estos son los prescriptores más habituales. Tenemos los expertos en deporte y los jugadores profesionales, los famosos y, por supuesto, los influencers, los tipsters y los streamers. Bien, voy a describir brevemente qué es cada uno de ellos y qué es lo que ven, cómo les afecta a los chavales. Los influencers son creadores de contenido y, bueno, están ahora mismo en el punto de mira por las malas prácticas que se identificaron por la Comisión Europea el año pasado en un estudio en el que, como decía antes, el 97%, bueno, pues no cumple la normativa europea, ya que no se identifican como tales, ¿no? Y, bueno, sus narrativas pues están creando estereotipos nocivos, influencias de riesgo y además están fomentando el consumo excesivo. ¿Qué es lo que valoran los chavales de estos influencers? Bueno, pues valoran la transparencia y autenticidad que transmiten, ese compromiso activo que tienen en la discusión, sobre todo cuando hablan de temas tecnológicos y actuales, y, bueno, que transmiten confianza, ¿no? Esto hace que se posicionen como líderes en la conversación y, por tanto, bueno, pues son, por supuesto, figuras influyentes para su audiencia. Después tenemos el tipster o pronosticador, que es muy específico del mundo del juego. Son expertos en apuestas y, bueno, hay varios estudios que han observado esta relación positiva entre el juego, los tipsters y la adicción. Con independencia de los resultados que puedan obtener estos tipsters cuando hacen sus apuestas, lo cierto es que el éxito se encuentra en que los jóvenes están muy interesados por los juegos de habilidad, ¿no? Que esto lo ha comentado Gemma previamente, que son juegos más estratégicos frente a los juegos de azar, que son no estratégicos. Esto hace que los jóvenes, bueno, pues sientan erróneamente que tienen un mayor control y además que pueden apoyarse en este experto para poder acertar en sus, bueno, no acertar, sino hacerlo bien, ¿no? Porque ellos piensan que lo que están haciendo es algo fruto de su talento, ¿no? ¿Qué les interesa? Bueno, pues los eligen por la rentabilidad y la rapidez que ofrecen, el hecho de que se rodeen de famosos y muestren la vida lujosa es algo que es muy aspiracional para los chavales y para ellos es importante, ¿no? De hecho, bueno, pues un tipster en condiciones es un tipster que se rodea de estas cosas, ¿no? No me vale un tipster cualquiera. Y, bueno, finalmente son admirados como expertos o vencedores que han conseguido además ganarse la vida de esta manera, ¿no? Y por último tenemos a los streamers que, bueno, que retransmiten su juego y sus apuestas en directo, adaptan las técnicas del gaming al gambling de forma muy natural y muy atractiva y muy fácil para los jóvenes, ¿no? Que son los jóvenes jugadores de videojuegos. Los encontramos sobre todo en Twitch, en la plataforma Twitch, y los ingresos que los perciben, pues, a través de suscriptores con pago mensual, pagos únicos en forma de donaciones, hacen pequeñas ventas de código para que ayuden, para que el resto de los chavales les ayuden a ganar una determinada apuesta. Y luego, bueno, pues también hacen publicidad o patrocinios, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta a los chavales de los streamers? Bueno, pues les atrae, por supuesto, la elevada emoción, de la que hemos hablado tanto en esta mesa, que genera el directo, además, ¿no? Son personalidades muy carismáticas, en las que prevalece el humor, ven en ellos esas figuras con las que se identifican
porque generan una comunidad, ¿no? Es ayudarme a hacer esto, con lo cual, bueno, pues se sienten al final parte de algo y, bueno, les permiten interactuar y participar. Bueno, el estudio que hemos realizado lo hemos realizado con una comunidad digital con jóvenes, con 16 jóvenes entre 18 y 30 años que apuestan, ¿no? Con lo cual, a través de una dinámica de una duración de un mes, bueno, pues a través de la generación del debate y la reflexión que han hecho, pues hemos identificado tres resultados, ¿no? Tres resultados o tres áreas que pueden ser de actuación. En primer lugar, hemos visto a través de este estudio una transformación en el sector. En concreto, hay una prevalencia de la figura del streamer frente a los influencers y a los tipsters por las razones que hemos visto anteriormente. En segundo lugar, las figuras de autoridad ya se venían viéndose en estudios anteriores, se consolidan, ¿no? Tenemos al jugador online, que es una figura de autoridad por la credibilidad que se le otorga por su competencia, porque es jugador y además pertenece, es jugador en directo y todo el mundo puede ver la habilidad. Este es uno de los enganches, ¿no? Te veo y te creo, ¿no? Y el deportista, que por supuesto tiene una competencia profesional y además pertenece a un grupo o a una selección, Esto también se ve como las apuestas aumentan, coincidiendo con los eventos deportivos y como muchas veces incluso los propios jugadores alientan este tipo de apuestas. Por otro lado, hay que decir que los propios participantes, que son jugadores, dicen que prohibirían específicamente la publicidad durante los eventos deportivos, ¿no? Y por último, en el proceso de persuasión, hemos identificado, bueno, pues que los jóvenes lo que buscan es orientación, ¿no? Al final están en una edad en la que están madurando y en este tipo de figuras, bueno, pues buscan esa autoridad porque necesitan sentirse competentes. Esta autoridad, en este caso, está muy unida a la emocionalidad y a la credibilidad que el hecho de jugar en directo les otorga. Vemos la omnicanalidad, que es la que hace que esté presente en todas las fases de este tubo de conversión que nos ha estado explicando Gemma previamente. Y bueno, algo muy importante que es que comparten edad, valores y características. Hay un comportamiento heurístico muy propio de la edad. Cuando ganan o pierden, no importa, porque lo que se valora es el éxito reciente, ¿no? Los éxitos recientes, sean o no reales, están más frescos en la mente de una persona joven. La ganancia rápida que tiene el joven con su mentalidad cortoplacista es uno de estos valores. Y por último, que estos jóvenes tienen un optimismo sesgado. Los jóvenes tienden a ser más optimistas. Y este ha sido el resultado de nuestra investigación, que espero que os haya parecido interesante. Bueno, muchísimas gracias a todas. La verdad es que escuchándoos os dejaría como una hora cada una para que siguierais hablando, porque la verdad es que todos los temas han sido súper interesantes y da mucho que pensar, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. Yo me había anotado como varias ideas a modo de conclusión de todo lo que habéis Sonia, quería comentar una cosa, sí. Que a raíz de todo lo que estáis hablando, quiero que me parece súper importante de lo que está ocurriendo en España con el tema de las estrategias de comunicación, ¿no? Que mucha gente, yo creo que se le ha dado muy poco bombo, podríamos decir, en los medios de comunicación, que el Tribunal Supremo ha tumbado, podríamos decir, así de prácticamente el Real Decreto del 2020 que prohibió la publicidad de los juegos de azar y las apuestas, y que todo lo que estamos hablando se puede hacer actualmente. Sí, o sea, de hecho, a raíz de tumbar ese Real Decreto, se ha incrementado la inversión en marketing y comunicación un 30%. A lo bestia. Es que se puede volver a hacer publicidad, se puede volver a utilizar los influencers, los tipsters, o sea, absolutamente todo lo que hemos hablado, que en el Real Decreto que se hizo en el 2020 después del COVID, por cómo había aumentado tan impresionante,
Pero claro, esto casi no lo sabe nadie, o sea, parece que en España no se puede hacer. Y todo es por falta de cobertura legal, porque el Real Decreto estaba legalmente mal planteado, entre comillas, ¿no? O sea, eso es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo. Carmen, ¿habías levantado la mano? Sí, bueno, yo además de poner los artículos aquí en el chat por si alguien del Congreso necesita ampliar información, es que creo que lo que dice María está muy relacionado con, no solamente en el ámbito del juego, también en la pornografía, hablando con los expertos, especialmente los de Inglaterra, que llevan bastante tiempo con este tema, está muy relacionado con la falta de conciencia de los jóvenes sobre el peligro, como habéis dicho, también no se sienten culpables, no sienten vergüenza y en nuestro caso no perciben un peligro del uso de las redes sociales para enviar imágenes del cuerpo desnudo. ¿Por qué? Porque está normalizado, no solo por los influencers, sino también que lógicamente recogen más likes por su exhibición sexual, en este caso, o en el caso de los jugadores, por su capacidad de éxito, sino también porque dicen, pues es legal, ¿sabes? Nadie en ese sentido. Y lo que creo que hay detrás, como estamos hablando de posibles recomendaciones, al menos si se puede equiparar el juego a la pornografía, es un lobby muy fuerte. Comentaba el otro día un experto en los medios, ¿por qué si a nosotros nos cancelan las imágenes y hay, de algún tipo, ¿no?, que hieren la sensibilidad, pues de guerra o de, no sé, y por qué de otro tipo no nos las cancelan? Pues lógicamente ahí, si funciona el mismo sentido común y el sentido legal, pues deberían cancelar las dos, ¿no? Y solo se puede explicar por eso. Sí, yo quería, muchísimas gracias Carmen y María, quería terminar como en tres grandes ideas que yo creo que han estado muy presentes, yo creo, en todas las presentaciones, ¿no? En primer lugar, el efecto de la comunicación, o sea, que tiene, ya sea de forma positiva o a veces no de forma tan positiva, en los públicos, ¿no? Sobre todo en los públicos más vulnerables, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y sobre todo públicos vulnerables cuando hablamos de jóvenes y de menores, que lo que hemos dicho en casi todas las presentaciones, ¿no?, que se mueven a veces más por la emoción que por la razón. Y al final eso les hace tener comportamientos mucho más irresponsables e impulsivos o compulsivos, que enlaza con la segunda idea que quería señalar, que es que no son conscientes muchas veces por ese comportamiento que tienen compulsivo o impulsivo de los riesgos, ya sea ante la pornografía o contenido para adultos, o ante el juego, o ante contenidos relacionados con el consumo de productos para la salud o temas de la anorexia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual no tienen esa conciencia y eso les hace colocarles en una posición mucho más de vulnerabilidad, ¿no? Y en tercer lugar también quería, pues eso, hablar de, bueno, que como hemos visto que esa comunicación sí que afecta de forma muy directa en estos públicos, cómo es tan importante que esa comunicación se haga de una forma mucho más responsable, ¿no? Que no se está haciendo, sobre todo cuando estamos hablando de un contenido sensible, como el que hemos dicho hoy aquí, ¿no? Y esto terminaría con una cuarta y última idea que yo creo que es la que hemos abordado también todas, ¿no?, que es trabajar en la alfabetización y en la prevención, ¿no? Desde dos maneras, ¿no? Pues desde una comunicación responsable y desde luego desde una legislación, porque hay veces que la comunicación no es suficiente y que hay que abordar estos temas desde una regulación que haga, bueno, pues que determinados comportamientos pues no se vean perjudicados con a veces comunicaciones agresivas por parte de las compañías o de los influencers que realmente, bueno, pues no lo hacen de la forma responsable que nos gustaría, ¿no? Bueno, yo creo que con esto resumimos un poco todas las... Sí, Sonia, solo para cerrar, es que justo esa es la otra reflexión que había apuntado, y es que yo creo que si estos chicos encuentran tanto en el juego como en el intercambio sexual que son por fin partícipes o que son protagonistas o diferentes otros segmentos de edad que son mayores ya, a lo mejor podríamos hacerles en esas campañas de comunicación también protagonistas, partícipes con distintos testimonios, aunque no los valoren ni positivo ni negativo ni que hayan tenido un gran trauma de sexting o de grooming o lo que sea,
pero que, bueno, yo lo uso porque, pues porque a mí, tal, no sé, como haciéndoles protagonistas. Sí, incluso lo que ha comentado también Gemma, o sea, que sean prescriptores, pero en positivo. O sea, que no sí, solamente... role models, ¿no? Eso Role es. models que se dicen. No, que no prescriban para un comportamiento negativo, sino que justo prescriban para, a lo mejor, pues lo que también ha comentado María, ¿no? En esos talleres para decirles, tomen conciencia y le digan a sus colegas o a sus pares de iguales, ojo, que si participas en este comportamiento, pues puede ser perjudicial, ¿no? Mónica, habías levantado la mano. Sí, también justo por la última reflexión que has hecho tú, Sonia, y que también ha comentado Carmen, es verdad que es de otro estudio diferente, pero también un estudio que hemos llevado a cabo, Gemma, que está aquí, María José y yo, bueno, que está todavía pendiente de publicación, pero una cosa que nos ha, bueno, que ha resultado de ese estudio, que nos ha llamado mucho la atención, negativamente tenemos que decir, es que ese público joven considera en general que la comunicación que hacen los operadores es responsable, honesta y transparente. Es demoledor, ¿no? Cambiar esa creencia, ¿no? Cambiar esa actitud dentro de los jóvenes y no sabemos por qué, ¿eh? O sea, uno de los retos será investigar bien por qué se percibe así, pero una de las posibles hipótesis es, como bien habéis señalado varias, ¿no? Que es, bueno, si esto es legal, ¿no? María, lo has dicho, Carmen, lo habéis dicho, si esto es legal, si esta publicidad es legal, ¿por qué no voy a pensar yo que es honesta, transparente y responsable, ¿no? Es que es también bastante lógico llegar a esa posible conclusión. Con lo cual, bueno, pues simplemente que el camino que tenemos por delante, pues es la verdad, es un gran reto, pero bueno, yo creo que hay mucho que hacer. Sí, Gemma, habías levantado la mano. Nada, ya muy breve, es que claro, podríamos estar hablando de esto, pero por ir cerrando, solamente que todo lo que hemos dicho, fijaros que es todavía más sangrante si cabe, porque hoy en día hay muchísimas investigaciones, fijaros nosotras desde los diversos ángulos que hemos investigado esto, hay muchas investigaciones que todas demuestran el enganche que hay, cómo lo perciben ellos. Y esto lo sabe el gobierno, lo saben los jóvenes, lo sabemos la academia, lo saben las casas de apuestas, porque cada vez hay más investigación que refuerza esto. Y sin embargo, pues parece que todavía no se ha encontrado una manera de atajar esto para cuidar la salud mental y económica de nuestros jóvenes. Sí, bueno, yo creo que también porque lo que ha dicho también Carmen, ¿no? Porque hay lobbies justo en el sentido de que presionan, porque hay mucha inversión, hay mucho dinero en juego. Entonces, evidentemente, las casas de apuestas han ganado muchísimo dinero el año pasado porque se ha incrementado el número de jugadores, el número de cantidades apostadas durante el año y al final han ganado mucho dinero. Entonces, al final hay mucha presión por parte de las empresas pues para que esto siga igual. De todas maneras, esto pasa en otros ámbitos también, de la información. Los jóvenes dicen que las fuentes más fiables son las tradicionales y luego las que más usan son las redes sociales. O sea, creo que igual, hablando de jóvenes y adolescentes, como decía Mónica, quizá hay que ir a ver las contradicciones propias de esta edad. En plan, yo tengo muy claro esto porque me han educado en esto, porque incluso lo he vivido, pero da igual, voy a hacerlo, o sea... Tienes como una rebeldía innata, no lo sé. Creo que habría que ir, ya que vais por emociones. Por eso ese público vulnerable de no son conscientes, están en un público están en una etapa totalmente convulsa, donde además ser transgresor a lo mejor incluso es lo bueno. Hola. Y entonces, pues claro, hay que trabajar con esa emocionalidad inherente en la propiedad, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todas por vuestra exposición tan interesante y nada, con esto... A ti, Sonia. Nada, damos concluida esta mesa redonda de comunicación responsable y públicos vulnerables y nada, seguiremos trabajando para que en el futuro todo vaya mucho mejor. Muchas gracias a todas. Hasta pronto. Voy a parar la grabación.